Cuando compramos hardware, nos dejamos guiar por las especificaciones técnicas, por su precio o por su estética. Sin embargo, no tenemos en cuenta qué va a pasar con él cuando su garantía cumpla y su rendimiento empiece a bajar. Por eso hago este tutorial, en el que os voy a compartir algunos puntos básicos para conservar vuestras tarjetas gráficas. Espero que esta información os sea útil y, como siempre, antes de empezar, bienvenidos al Artisan. Hoy tenemos como protagonista a una GTX 960, en concreto la G1 Gaming de la marca Gigabyte, una gráfica que, pese a ser antigua, me ha sorprendido tanto por su calidad de componentes como por su acabado. La G1 destaca por su velocidad máxima de fábrica de 1329 MHz, siendo la segunda más potente de la serie 960 de la marca Gigabyte. Tiene un disipador generoso, acompañado de 3 ventiladores y todo esto protegido por una carcasa metálica bien acabada, incluyendo un backplate completo que dará rigidez al PCB, evitando que se pandee por el peso. A modo de resumen, os voy a dejar una tabla con las especificaciones técnicas de esta gráfica para que os hagáis una idea de la potencia que tiene. Mientras vais echándole un vistazo, voy a ir explicando cómo la desmonté paso a paso para cambiar la pasta térmica y los pads disipadores. Comencé a desmontar la gráfica por la zona de los conectores, porque al tener varios años de uso, algunos de ellos se han dañado, siendo necesario hacer una limpieza y rascado del óxido. Para poder limpiarlos con comodidad, retiré el soporte metálico. Este está sujeto por 4 tornillos hexagonales para los dos DVI, 4 tornillos planos pequeños del tipo Phillips para los DisplayPort y el HDMI, además de un último tornillo también de tipo Phillips que sujeta el soporte al PCB. Los conectores se ven en un estado decente y prácticamente el chapado en oro se conserva por completo. Solo se ve un poco de óxido en el primer puerto DisplayPort de la izquierda y en el penúltimo de la derecha. Pero por suerte ninguno de los pines de datos se ha visto afectado, por lo que el daño es simplemente estético. Como había algo de pelusa, lo primero que hice fue cepillarla con un poco de alcohol, además de humedecer el óxido, para a continuación rascarlo con cuidado de no llevarme el chapado que quedaba todavía sano. Este problema seguramente se debe a que la capa de oro se ha arañado con el uso, dejando expuesto el metal interno que al contacto con la humedad del aire se ha oxidado. También aproveché para pegarle un repaso al resto de puertos de la tarjeta, en concreto a los DVI, que aunque se ven bien, no les vendrá mal. Con los puertos limpios proseguí por la parte posterior, retirando los 6 tornillos Phillips que sujetan el disipador al PCB. Los 4 centrales fijan el chip gráfico y tienen unos muelles que distribuyen la presión. Los 2 de la izquierda, más pequeños, se encargan de fijar las VRM. A continuación retiro el disipador, pero cometo un error, ya que se debe separar agarrando desde el centro de la tarjeta gráfica y levantándolo en dirección al PCI, no a lo largo como lo hago en el vídeo, porque se puede dañar el chip gráfico o el PCB aunque esté reforzado con el backplate. Antes de separar por completo el disipador, desconecté los cables que lo unen al PCB. Los 2 pequeños corresponden a los LEDs del logotipo, y el mayor se encarga de controlar la velocidad de los ventiladores, además de alimentarlos. Ahora os muestro el disipador, que parece que tenían los pads y la pasta térmica original. Esto se nota en que esta está aplicada en la zona de cobre con una plantilla cuadrada, que se expandió durante el ensamble. Proseguí quitando los 5 últimos tornillos que fijan el backplate al PCB. Estos son también del tipo Phillips. Además podéis ver cómo parte de los pads se han quedado pegados en la RAM.
Estos están muy degradados, pero su estado es bastante mejor que el de la pasta térmica, la cual está completamente seca. Al dar la vuelta al PCB se ve bastante suciedad y es importante retirarla para evitar el óxido y conseguir una buena ventilación. También se ven las RAM posteriores que no están disipadas. Para retirar la pelusa utilicé una simple brocha seca. Luego, con un cepillo suave y un poco de alcohol, froté sin presionar todos los componentes SMD, pero con cuidado de no pasarme, ya que se pueden arrancar o romper con facilidad. Tras terminar la parte posterior, hice el mismo proceso con la otra cara del PCB. Esta estaba bastante más limpia y con un repaso rápido fue suficiente. En general, el PCB está en buen estado. Los VRM también tenían parte de los pads térmicos pegados, pero en general tanto la RAM como el resto de componentes lucen como el primer día. Una vez limpiada la suciedad más superficial, tocó retirar los restos de pasta térmica del chip gráfico, ayudándome de un bastoncillo mojado en alcohol. Tuve que tener especial cuidado con los condensadores que rodean al silicio, ya que son muy pequeños, y la pasta original los tapaba por completo. Para acabar de sacar la pasta térmica de los componentes, utilicé una palanca plástica, de las que se usan para abrir los móviles. No se debe usar una herramienta metálica, ya que puede ser muy abrasiva o incluso romper el silicio. Terminé la limpieza del PCB retirando los restos de los pads térmicos de las memorias RAM y los MOSFET. Los módulos de memoria RAM son DDR5 de la marca Samsung, con una capacidad de 1 GB cada uno, haciendo un total de 4 con los chips de la cara posterior. En el PCB también encontré 2 huellas de módulos de RAM extras, aunque no existe una revisión de esta gráfica con 6 GB. Antes de sustituir los pads, limpié los restos de grasa con un bastoncillo. Esto asegura una buena conductividad térmica entre los componentes y el disipador. La limpieza de las partes metálicas es idéntica a la que hice en el PCB, utilizando alcohol, bastoncillos, cepillos y la palanca plástica para retirar los restos de pasta entre los heat pipes de cobre. En estas piezas metálicas sí podemos aplicar bastante fuerza para retirar la suciedad e incluso algunos modders pulen la zona de cobre para conseguir un efecto espejo. Esto mejora la conductividad permitiendo una mejor transferencia de calor ya que se eliminan las imperfecciones microscópicas. Continuando con la limpieza, empecé a retirar la carcasa que sostiene los ventiladores, que está sujeta por 4 tornillos Phillips situados en las 4 esquinas de las aletas del disipador. Para extraerla, hay que tirar de las pestañas que recorren la carcasa y que están encajadas en las aletas del disipador. El sistema es muy similar a cómo se fijan los ventiladores de un disipador tipo torre. Con la carcasa separada, veis que aún se escondía bastante suciedad bajo las aletas. Esto se debe a que el rozamiento del aire produce electricidad estática, y esta atrae al polvo y lo fija al plástico. Una curiosidad de esta gráfica es que sus ventiladores se paran cuando no tiene carga de trabajo, funcionando su disipación de forma pasiva. Personalmente os recomiendo que cuando hagáis un mantenimiento desmontéis por completo la disipación, porque este tipo de suciedad es muy difícil de retirar si solo se utiliza aire comprimido.
Finalicé la limpieza quitando el polvo de los radiadores del disipador. Primero cepillé por ambas caras, para después aspirar directamente sobre los radiadores. Con el PCB y el disipador terminados, era el momento de sustituir los pads térmicos, y tenemos que tener en cuenta 3 puntos. El primer punto a tener en cuenta es el grosor del pad. Normalmente suelen ser de 0,5, 1, 1,5 o 2 milímetros. Esta información debería venir en el manual de la tarjeta gráfica, pero muchas veces no se nos da, por lo que nos tocará medir con un calibre el grosor del pad cuando los estemos retirando. El segundo punto es la forma del pad, que dependerá del diseño del PCB y de los componentes. El tercer punto es la capacidad de disipación de los pads térmicos. Esta se suele expresar en vatios partido por metros Kelvin, y el mínimo recomendable es de unos 3, pudiendo llegar hasta 17. Mientras mayor sea la disipación, mejor para nuestro componente. En concreto, utilicé para las RAM internas unos pads de 0,5 milímetros y para los MOSFET unos de 1,5 milímetros. Para la RAM de la parte posterior utilicé unos pads de 2 milímetros, aunque originalmente estas RAM no venían disipadas. Sobre la pasta térmica os recomiendo que utilicéis una de buena calidad, como es la Master Gel Maker de Cooler Master, una de mis pastas favoritas porque tiene una viscosidad firme y una disipación de 11 vatios metro Kelvin. No es la más económica, pero compensa por su duración y rendimiento. Para aplicarla, añadí una pequeña cantidad en el centro del silicio, expandiéndola poco a poco con la boquilla de la jeringa. Esta técnica es la que me resulta más cómoda y limpia. Además, me permite controlar la cantidad de pasta que se utiliza, pudiendo añadir según se rellena el silicio. Procuré dejar pequeñas islas de pasta repartidas homogéneamente por la superficie de contacto, para que al presionar con el disipador se distribuya sin dejar huecos de aire. Antes de volver a montar la gráfica, retiré los plásticos protectores de los pads. Recordad que hay que quitarlos por ambas caras. Uno de los protectores suele ser transparente, por lo que es común olvidarlo. Si no los retiráis, la almohadilla funciona como aislante térmico, aumentando la temperatura del componente e incluso puede llegar a dañarlo. Llegados a este punto, ya solo queda volver a montar la gráfica, con cuidado de no manchar ni los pads ni la pasta de suciedad. Volví a colocar los 5 tornillos del backplate. Pedí ayuda a mi compañero de producción para que sujetara el PCB mientras enchufaba los conectores de los LED y los ventiladores. Fijaos que ya está instalada la carcasa al disipador. No lo he mostrado en cámara, pero debéis hacerlo antes de atornillar el disipador al PCB. Volteé la gráfica apoyándola sobre los ventiladores, mientras presionaba el backplate para expandir la pasta y fijar los pads del disipador a los componentes. También me aseguré de que ningún cable tocara con las aspas de los ventiladores. Una vez estaba fijado el PCB sobre el disipador, añadí los 6 últimos tornillos que sujetan el chip gráfico y las VRM. Para asegurar que el contacto quede parejo, se deben apretar los tornillos en forma de cruz y poco a poco. De esta forma, la presión se hace por partes iguales sobre el silicio y los componentes. Como la gráfica la probé previamente y debería funcionar a la primera, finalicé fijando el soporte metálico. Recordad que este tenía 4 tornillos para los DisplayPort, otros 4 para los DVI y el último que fija el PCB al soporte. Para acabar, os dejo algunas tomas de un test rápido que le hice a la gráfica
en el que podéis ver la temperatura tanto en reposo como ejecutando un full mark. Poco más me queda que deciros, más que espero que os haya gustado el vídeo y que os sea útil. Un saludo y nos vemos en el siguiente.